Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día 14 ya de mayo y bueno, muchas expectativas en el día de hoy, por supuesto, y esas expectativas están concentradas en la reunión que justamente la tarde de este miércoles se tendría el presidente, tuvo el presidente Luis Abinader con los tres expresidentes, sus tres predecesores, de las que las expectativas han sido pocas, como les decía, como les he dicho durante todos estos días, sobre todo porque el presidente Luis Abinader había convocado precisamente para hablar, claro, sobre la crisis haitiana y el agravamiento y la situación bastante complicada y por supuesto para quizás ofrecer de esas informaciones que de manera privilegiada tienen los presidentes de la República, que nosotros no manejamos, dentro de todo el contexto, bueno, cosas que nosotros no podíamos saber. Eso podría ser trascendente. Además, el hecho mismo, vamos a decirlo, claro está, de que tres ex y el actual presidente se junten, eso definitivamente es noticia y eso es importante. Es importante, entonces eso no se puede regatear. Danilo Medina, Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía. Ahora, que de ahí pudiera salir algo que pueda llevar algún nivel de solución a un problema que nos está afectando terriblemente, yo la verdad no estoy tan segura. Y no estoy tan segura, no es porque el hecho en sí no pudiera ser objeto, ¿no? O una situación de la que claro que sí, pudiera salir, qué sé yo, si no soluciones, qué es lo que procede en los próximos días, dado que nosotros cada vez tenemos una situación más compleja, sino porque yo simplemente no creo en que haya una decisión política del liderazgo para dar una respuesta a todo eso. No lo creo porque no ha sido así durante todo este tiempo. Ahora, más que si habría solución o no, mi pregunta sería, ¿quiénes podrían salir más beneficiados en términos políticos de esta reunión? Para mí que evidentemente el presidente de la República, Luis Abinader, pero también el liderazgo político que está bastante ocupado. En el caso de Danilo Medina, bueno, pues sería una forma de salir, ¿no?, de ese ostracismo al que ha estado sometido, con la situación interna de su partido, pero que no es distinto tampoco en la Fuerza del Pueblo, que han sido incapaces siquiera de poder regular y de movilizar internamente para renovar sus cuadros de dirección. Al presidente Hipólito Mejía, del que ya se le había dicho, ya había hecho incluso una propuesta, fue el único que lo hizo, a pesar de lo que había planteado el presidente Luis Abinader, que ahí lo que iba a ser una reunión informativa. Bueno, cuando Hipólito Mejía habló de lo que se podría hacer, inmediatamente tuvimos la reacción del presidente de la República. Sin embargo, yo creo que si hubiese algún tipo de entendimiento, sería bueno para el país. Eso es así. Pero la verdad es que yo no tengo fe en el liderazgo político, en ese que nosotros tenemos, incluido al propio presidente de la República. Y la crisis haitiana, que lamentablemente parece que no tiene visos de que se va a resolver, sino que por el contrario, como ha ocurrido en los últimos tiempos, se va a profundizar. Bueno, pues bien pudiera de ahí, ¿no?, salir una solución o asumirse el tema para dar una respuesta a ese problema. Mientras tanto, yo creo que en tanto se aplican desesperadamente algunas acciones, yo creo que se yerra. Y si no es así, y ustedes dirán lo que quieren, muchos dirán, por ejemplo, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, yo no sé lo que nosotros podemos hacer ahora, yo sí sé lo que no debemos hacer, aunque eso plantea un problema bastante serio
dramático, humano, ético. Por supuesto que no puedo yo tratar con ignorancia el nombre de Lordia Jean-Pierre, que es el nombre de la señora haitiana que con dolores de parto, por miedo a ser apresada en un hospital público, simplemente se sintió obligada a dar a luz en el piso de su casa sin asistencia médica y finalmente terminó muriendo desangrada. Entonces, ese tipo de cosas uno no puede ser indiferente de ninguna manera. Ella prefirió el riesgo de parir en su casa que el de ir a un hospital público y ser apresada, ser montada en un autobús para ser reportada recién parida junto a su criatura. Eso, díganme ustedes si no es un tema dramático. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es lo que no han hecho históricamente el liderazgo político. Pero es cruel, es muy cruel, tan cruel como el hecho de la celada que constituye uno de los temas más afrentosos y de atentado al derecho a nacer de toda mujer, para hacerlo con dignidad, pero también para hacerlo con algún nivel de seguridad y cerca de su familia. Eso es al margen de todos los prejuicios, sino humanamente yo creo que nosotros los dominicanos y las dominicanas somos gente con mucha sensibilidad humana y Lordia dejó huérfano a esa criatura recién nacida y otros 4 más que residen en Haití, según las informaciones de las que se ha estado hablando. Entonces, les decía que eso plantea un tema que va mucho más allá de las cuestiones puramente legales, de las que la racionalidad nos invita frente a un problema que es cierto, que es complicado, que es serio, temas legales, temas de negación de derechos. También eso crea un gran dilema, y ese dilema es moral, es ético y es desgarrador. Es desgarrador lo que ocurrió, porque yo no sé qué pasaría por la cabeza, por ejemplo, de los policías que ante el trágico momento, porque es un momento muy trágico, cuando tienen que ejecutar, ¿no?, precisamente ese confuso e inhumano plan de reducción de indocumentados sin regulaciones. A veces mujeres policías, mujeres que incluso son madres también, yo estoy segura que ese es un momento bastante duro para las mujeres policías nuestras cuando tienen que ejecutar acciones de ese tipo. ¿Qué pasa por la cabeza, por ejemplo, de esas mujeres policías? Es dramático, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de la legalidad o no legalidad, si el protocolo es el adecuado o no es el adecuado. Óyeme, pero sobre todo cuando tú ves mucha gente que ese tema lo tratan desde el odio, lo tratan desde una violencia descargada y descarnada. Y díganme si no, también con muchos visos de racismo que son construcciones sociales, porque nadie nace con esas cualidades. Entonces, a veces muchos se ensañan, muchos policías y militares que están increíblemente embrutecidos por las arengas de odio, de violencia. Entonces, la verdad, yo no puedo desvincularme y dejar de remontarme a esa situación de drama, de dolor, de humanidad frente a un tema tan complejo. Y hago la referencia al caso de esa mujer, de esa pobre mujer que ya no vive, precisamente para hablar de esa responsabilidad que tendría ciertamente el liderazgo político para tratar de buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Yo no la tengo, pero yo creo que los que tienen la responsabilidad, los que dicen que le duelen incapacidades de decisión, por ejemplo, deberíamos de pensar seriamente en buscar una solución a esto que es dramático. Sin embargo, lamentablemente, mis expectativas no son muchas respecto a esto y eso es bastante lamentable. Mientras tanto, en el día de hoy, señores, no hubo forma, se consumó la amenaza de Waldo Ariel, ahí están los hospitales paralizados los hospitales en el día de hoy por un asunto puramente laboral que tiene que ver con los médicos que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, a reclamar mejores condiciones laborales, sin dejar de pensar, señores, que yo creo que a los médicos no le ha ido absolutamente nada mal ahora en esta gestión, como a los maestros y a las maestras, pero por supuesto el instrumento a lo que se echa mano con toda la facilidad del mundo normalmente es precisamente a que los que no tienen acceso ni a la educación privada ni a la
medicina privada ni a los centros asistenciales privados, pues son los que terminan siendo perjudicados. Y hoy, así es, hoy ese llamado a huelga por 48 horas, si un infeliz, ¿no?, tiene que acudir a la emergencia de un hospital, pues simplemente no tiene más opciones que irse a morir a su casa, porque no hay atención precisamente por un tema puramente laboral. Yo creo que deberían de ser más creativos. Yo no estoy en contra de que ellos presionen y decidan. En este caso es por la cancelación de unos médicos, del que dice el ministerio que tenían dobles facturaciones, y eso yo creo que nadie tampoco puede aplaudirlo. Pero bueno, no nos quedemos en las razones en detalle de por qué ellos están protestando. Yo sí protesto porque el único instrumento es de que prescinda a la gente que no tiene acceso a la medicina privada, precisamente de los centros asistenciales públicos, que históricamente también son precarios, y que entonces con esto, que por cualquier cosa, bueno, pues lo que llaman es a las paralizaciones, de ninguna manera que podría estar de acuerdo, absolutamente. Señores, vamos a darle like a esta transmisión y vamos a compartirla. Vamos a agradecerle a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Mañana es jueves. Esta semana ha avanzado rápidamente. Pues vamos a suscribirse entonces, y mañana nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.